en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 y vamos a comenzar desde el versículo 22 y hasta el versículo 25, ¿ok? Romanos capítulo 4, versículo 22 al versículo 25, en el último tema del capítulo 4, ¿va? Que se va a titular Conclusiones de la Fe. ¿Va? Conclusiones de la Fe. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, Romanos capítulo 4, versículo 22 hasta el versículo 25. Cuando la tengan, pongan su manita, o los que están aquí presentes hagan su manita. Va, cuando la tengan, me avisan. ¿Ya estás? Va. Romanos capítulo 4, Brandon, también ya estás. Versículo 22. Va. ¿Estás también? Me espero, no se preocupe. Va, dos ya tienen aquí su manita. También ya, creo que es otra manita, ¿verdad? ¿Están? Va. Vamos a comenzar. Va, Romanos capítulo 4, versículo 22, y dice así. Dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones, justificación. ¿Ok? Tenemos delante de nosotros las conclusiones de Pablo de todo el capítulo 4. Todo el capítulo 4 forma una unidad, ¿sí? Que es lo que hemos estado observando durante las últimas semanas. Y es básicamente un sermón de Pablo. Y podemos dividir esta parte del capítulo 4 en 4 partes de lo que hemos observado, ¿sí? Voy a dar una división un poquito diferente, un poquito más concisa de lo que observamos nosotros, o sea, en menos partes, pero básicamente se divide en estas 4 partes. Primeramente, habla acerca de la fe y las obras. Luego, habla acerca de la fe y la circuncisión. Y luego, habla acerca de la fe y la promesa, ¿ok? Les voy a dar dónde es que se encuentran cada una de esas partes. La fe y las obras se encuentran cuando comienza a hablar Pablo desde el versículo 1, chequen, y hasta el versículo de los unos. Y hasta el versículo 8, si no me falla. Pero voy a checarlo. Sí, hasta el versículo 8, ¿ok? La fe y las obras. ¿Cuál es la conclusión ahí? La fe no se relaciona con las obras, porque las obras permiten que una persona se exalte a sí misma, pero la fe no permite que una persona se exalte a sí misma. Segunda parte era la fe y la circuncisión, porque lo que estaban viendo ellos desde el versículo 9 y hasta el versículo 12 era esta idea de unir la fe y la salvación con esta idea étnica, ¿no? De pertenecer al pueblo judío. Tienes que pertenecer al pueblo judío para ser salvos, pero lo que vemos aquí es que Dios no actúa de esta forma, sino que Abraham es utilizado para poder señalar que la fe era para todas las naciones. Todas las naciones, una sola fe. ¿Ok? Tercero, la fe y la promesa. Y eso se ve desde el versículo 13 y hasta el versículo 17. Hasta el versículo 19, perdón. Versículo... Estoy mintiendo. Hasta el versículo 22. Hasta el versículo 22. Que es lo que vimos la vez pasada, ¿sí? La fe y la promesa. ¿Por qué? Lo que se ve ahí es la fe adquiere posesión de esta promesa de Dios, de la tierra, de la vida eterna, de formar una relación con Dios en la cual Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. ¿Ok? Desde el versículo 13 y hasta el versículo 22 se ve la fe y la promesa. Y la cuarta división y última división, que es la que vemos nosotros ahorita, es la fe y la respuesta. ¿Sí? Siempre hay esta misma unión durante todo el capítulo, hablando acerca de la fe, que está haciéndonos referencia a Pablo. Y todo eso se ejemplifica con Abraham. Pero la parte final, estos últimos 3 versículos, podríamos decir son los más importantes dentro de todo el capítulo. ¿Por qué?
porque todos los versículos anteriores eran una exposición acerca de la fe de Abraham. Exposición, quiero que mente la fe de Abraham, ¿sí? Pero versículo 23 al 25 es, con esta base de este buen conocimiento, ahora tiene que haber una buena aplicación. Y entonces lo que realiza esos tres versículos es que ahora van a aplicar la fe de Abraham a nuestras vidas, ¿sí? Eso lo podemos observar nosotros claramente cuando observamos el versículo 23. Chequen lo que dice el versículo 23. Dice así: y no solo por él, por Abraham, fue escrito, que le fue contada, versículo 24, sino también por nosotros. Es la primera vez dentro del capítulo donde va a hablar explícitamente acerca de los creyentes de hoy en día, ¿sí? Los creyentes que en este caso hace referencia a los de Roma, los romanos, que eran tanto judíos como gentiles, creyentes. ¿Por qué? Porque todos los creyentes pueden observar la historia de Abraham, pueden adquirir estos conocimientos acerca de la historia de Abraham y las obras, la historia de Abraham y la circuncisión, la historia de Abraham y la promesa, y tener enseñanzas que son universales y eternas para cada uno de nosotros, ¿sí? Pero todos los creyentes, para tener una buena teología, tienen que reaccionar a esta forma, a este conocimiento teológico. Entonces, lo que realizan esos tres versículos es que van a darnos esa reacción que nosotros tenemos que tener. Entonces, vamos a comenzar a ver cada uno de esos a partir de ciertos puntos, ¿sí? El primer punto, el versículo 22, la calidad de la fe. ¿Por qué? Porque el versículo 22 forma una conclusión a nuestra sección pasada. Cuando dije la fe de Abraham, aquí tenemos la conclusión sobre la fe de Abraham. Chequen lo que dice aquí. Dice el versículo 22. Dice, por lo cual, haciendo referencia a la fe de Abraham de los versículos 18 hasta el versículo 21, por esta forma de fe, también su fe le fue contada por justicia. O sea, Abraham tuvo que tener una cierta forma de fe para que esta fe le fuese contada por justicia, que es lo que vimos la vez pasada. ¿Se acuerdan? La vez pasada vimos que teníamos que tener una fe que tuviese tres partes. Chequen lo que dice el versículo. Tiene que ser una fe, versículo 18, que cree en esperanza contra esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La esperanza de la palabra de Dios que está diciendo va a ser de esta forma, aun cuando la contraesperanza sea lo que observan con los ojos, ¿sí? Ese fue uno de los puntos. Otra cosa, tenemos que tener una fe, versículo 16, que esté de acuerdo con la gracia de Dios, que también lo vimos la vez pasada. O sea, es una fe que no se basa en un mérito, sino que se basa en algo que es entregado de parte de Dios a nosotros, ¿sí? Entonces tenemos la fe de Abraham, que primeramente se define por ser esperanza contra esperanza, segundo se define por estar de acuerdo con la gracia, y tercero, vimos la vez pasada, se define porque esta forma de fe le da la gloria a Dios. Chequemos lo que dice el versículo 20. Sin embargo, respecto a la promesa, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció dando gloria a Dios, ¿sí? Una fe correcta, entonces, está teniendo esperanza en la palabra de Dios, está haciendo con base a la gracia de Dios y está dándole gloria a Dios, ¿sí? Y ese tipo de fe que tiene esos tres elementos es la fe que nos dice en el versículo 22. Es la fe que se le cuenta a las personas por justicia, ¿sí? Para que una persona sea contada como justa, tiene que tener este tipo de fe. Y esa es la conclusión del versículo 22. Entonces, ¿qué nos está hablando? Nos está hablando acerca de la calidad de la fe. Hay un cierto tipo de fe que no es buena. Y hay un cierto tipo de fe que te salva. Un tipo de fe que te hace ir a perdición. Un tipo de fe que te salva. Y tenemos que buscar nosotros la que tiene esta calidad de traer gloria a Dios, calidad de entregarse a la gracia de Dios, calidad de estar firmes
a pesar de que existen razones para ser incrédulos, ¿sí? Y esa fe es la que te da la justicia de Dios, ¿sí? Leemos otra vez el versículo 22. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Le es entregada una justicia por la fe que él está teniendo. Ahora, si notan, en la parte aplicativa de su sermón de Pablo, ¿ok? Quiero que lo vean. Hay una división. ¿Por qué? Porque ya habíamos leído nosotros esta frase. Le fue contada por justicia en otro versículo. ¿Recuerdan qué versículo es? Les voy a decir. Es el versículo número 3. Cuando vemos el versículo número 3 es la primera vez que se menciona dentro de este capítulo. Y cuando vemos el versículo número 22 es la última vez que se menciona y es la parte del final, ¿no? Versículo 3 es cuando está recién comenzando. Versículo 22 es cuando está terminando. Ambas son una cita de Génesis capítulo 15. Y lo que está haciendo ahí es entonces que abrió desde el versículo 3, bueno, desde el versículo 2 técnicamente, la historia de Abraham y terminó en el versículo 22 con esta historia de Abraham. Entonces está teniendo esta imagen de la historia de Abraham es bien importante para ¿sí? Todo lo que viene dentro de la escritura es importante. La historia de Abraham es una de esas cosas que es importante. ¿Por qué? Porque la historia nos está mostrando una fe que duró, una fe que era consistente, una fe, hola Sara, si gustas tú me sientas, una fe que era duradera, una fe que era consistente, una fe que era llena de coraje, ¿sí? Que no temía. ¿Ah? Entonces vemos la calidad de la fe de Abraham se define por esas cosas, por esta consistencia, por esta duración, durabilidad. Entonces, duración, si se sostiene por este coraje, ¿ya? Ahora, ¿por qué les menciono eso? Estamos en Romanos capítulo 4, versículo 22. Les menciono eso porque cuando hago referencia a la calidad de la fe, uno de los errores que podemos tener nosotros es fuerzas que surja este tipo de fe para poder recibir la justicia de Dios, ¿sí? Eso sería un error. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros observamos esta fe que es muy buena en Abraham, esto no nos está diciendo que Abraham era perfecto. No nos está asumiendo que Dios depende de la voluntad del hombre para formar esa fe, para poder aceptar y entregar su justicia, ¿sí? No nos está diciendo que Abraham era perfecto porque podemos ver históricamente en Génesis capítulo 12 y Génesis capítulo 20 cómo Abraham, por ejemplo, mintió, ¿sí? O en Génesis 17 podemos ver cómo Abraham se rió delante de la promesa de Dios que era reiterada delante de él, ¿sí? Pero entonces no depende de las acciones de la perfección de la fe de la persona. ¿De qué depende? Depende de la gracia y misericordia de Dios que está entregando esta fe para que le sea contada por justicia, ¿sí? Nada más para que tengamos ese pequeño paréntesis de forma constante en nuestra forma de observar esta fe. Y entonces, si repito yo los ingredientes que eran contenidos en esta fe, podemos observar eso. Primer ingrediente, le estaba comentando, era una fe de esperanza contra esperanza, basada en la palabra de Dios. ¿Quién entrega la palabra de Dios? La entrega Dios. Es una revelación que proviene de parte de Dios. O para nosotros creyentes del siglo XXI, es una iluminación para creer la palabra de Dios escrita, ¿sí? Primer ingrediente, la palabra de Dios es entregada. Segundo ingrediente, les comenté, era que fuese una fe de acuerdo a la gracia. ¿Por qué es de acuerdo a la gracia? Porque es una fe que se entrega en dependencia a Dios, ¿sí? Una fe que se entrega en dependencia a Dios. Entonces, el hecho de que sea gracia significa yo no obro, sino Dios obra, que es lo que estuvimos observando cuando hablamos de Dios y las obras. En la fe y las obras, perdón, versículo 1 hasta el versículo 8, en esta parte.
Si nosotros trabajásemos, no sería de acuerdo a la gracia, pero si nosotros no trabajamos, sino dependemos en el Dios que justifica a los impíos, entonces tenemos una fe que es de acuerdo a la gracia. ¿Ok? Y tercero, es una fe, les dije, tercer ingrediente, que le da la gloria a Dios. ¿Por qué? Entonces tiene su inicio, su punto medio y su final en Dios. La calidad de la fe depende completamente de la gracia, revelación y de la gloria de Dios. ¿Sí? Va. Ok. Ahora, para poder pasar nosotros a nuestra segunda parte, a nuestro segundo versículo, que es el 23, quiero que tengamos una pregunta en mente. ¿Sí? ¿Qué significa que la fe de Abraham le fue contada? Quiero que tengamos en mente eso. ¿Sí? ¿Qué significa que la fe de Abraham le fue contada por justicia? Quiero que tengan esa pregunta en su mente y vamos a leer el versículo 23. ¿Ok? Versículo 23. Dice, y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada. ¿Sí? Nada más cortamos a la mitad del versículo 23, que diga versículo 24, pero estos dos tienen una misma idea, ¿no? Esta idea de que les sea contada la fe como justicia. A nosotros nos sea contada la fe como justicia. Cuando hace referencia a eso, está poniendo esta idea de nuestra fe tiene que sernos contada como justicia. Ahora, el versículo 24, y vean el tiempo de los verbos. ¿Sí? Dice el versículo 24, sino también por nosotros, a quienes será, tiempo futuro, contada. ¿Ok? Entonces, si repito la pregunta es, ¿qué es lo que significa que la fe le fue contada? En el caso de Abraham, estamos hablando acerca de una persona que, dice el Génesis 15, creyó y le fue contada por justicia. ¿Sí? Es la vez que aparece este versículo. Pero si checamos nosotros el contexto de nuestro pasaje, los últimos versículos que menciona en la sección anterior son del capítulo 17 de Génesis. O sea, no de cuando se le dice a Abraham, tu fe te fue contada por justicia, sino después, cuando está muchos años después y se le reitera esta idea de vas a tener un hijo. Y él, creo, pues, el texto dice, por esta fe que estuvo en el capítulo 17, le fue contada por justicia, dice el Pablo. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo entonces? También habla de una parte futura, en el caso de Abraham, futura no de cuando se convirtió, sino futura en el capítulo 17. No sé si me están agarrando. ¿Sí me están agarrando? Se te está cortando. Voy. Unos segundos. Abraham también le fue contado esa fe por justicia. Lo que nos dice nuestro texto, ya se comentó, es que cuando llegamos al capítulo 17, también le fue contada por justicia su fe. No solamente cuando él se convirtió, es la idea. Es lo que les quiero transmitir. Cuando una persona se convierte, hay un momento en el cual la fe le es contada por justicia. Hay una justificación recibida. Somos vistos como justos y aceptados por Dios. ¿Sí? Pero también esta misma justificación está sucediendo, podríamos decir, entre comillas, si ahorita lo clarifico, a cada momento de nuestra vida, ¿sí? Incluido el momento de hoy, que ya ustedes llevan años de que se convirtieron. ¿Sí? A ustedes también se les cuenta por justicia. Y lo que nos dice este versículo 24 es que esto va a seguir sucediendo mientras haya futuro y hasta el juicio de Dios. Se les va a contar por justicia. Por eso dice el versículo 24, esta fe fue escrita también para nosotros, a quienes nos será contada tiempo futuro la fe como justicia. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que un creyente verdadero, hay un momento en el pasado en el cual recibe la justicia de Dios.
Hay un momento en el presente en el cual continúa recibiendo la justicia de Dios. Y hay un momento en el futuro en el cual va a recibir la justicia de Dios. ¿Sí? Es la parte que quiero que tengan. En la parte pasada, lo que sucede es que nosotros recibimos una aceptación por la cual somos llamados hijos de Dios. ¿Sí? Juan 1:14. Y los que creyeron en Él, se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Estas personas son llamadas hijas de Dios, hijos e hijas de Dios, ¿no? Segundo momento, tenemos un momento presente en el cual nosotros, nuestra fe, sigue existiendo y sigue contándosenos por justicia, de modo que recibimos todas las bendiciones presentes de parte de Dios, que se nos mencionan. Recibimos nosotros el Espíritu que actúa de forma constante en nuestra vida. Recibimos nosotros de forma constante esta santificación para que nos hagamos justos en nuestro ser, ¿sí? Y seguimos nosotros creciendo en esta justicia. Y futuro, ¿por qué? Porque cuando nosotros estemos delante del trono de Dios en su juicio, Dios va a decir y declarar, ¿es justo o no es justa esta persona? ¿Sí? Entonces tenemos que ver nosotros esta idea. Cuando está haciéndonos referencia a esto, Pablo no está hablando solamente acerca de, no le está hablando que diga a nuevos creyentes o futuros creyentes. Pablo le está hablando a creyentes presentes. En este caso, yo les estoy hablando a ustedes que son creyentes el día de hoy, ¿sí? Y tenemos que recibirlo de esta forma. Entonces, la implicación de eso, y esa es la enseñanza para nosotros, es que la fe de Abraham nos ayuda a nosotros hoy en día, ¿sí? La fe de Abraham nos ayuda a nosotros hoy en día. Tengamos 2 textos más para probar eso, ¿ok? Váyanse a Romanos capítulo 10, por ejemplo. Romanos capítulo 15, perdón. Romanos 15, versículo 4. Y tenemos esta forma. ¿Cómo es que nos tiene que ayudar esta fe de Abraham a nosotros hoy en día? Y no solamente la de Abraham, sino la de todas las personas que tuvieron fe en el Antiguo Testamento. Y la de todas las cosas que están contenidas en la Biblia. ¿Va? Chequen lo que dice aquí. El versículo 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que, por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. O sea, la fe de Abraham y todas las cosas del Antiguo Testamento fueron escritas para traer a nosotros, a través de paciencia, esperanza, ¿sí? Y consuelo. ¿Va? Tenemos nosotros una paciencia, un consuelo y una esperanza que provienen de parte de las Escrituras, que surge de observar, en este caso, ejemplo, a Abraham que terminó su carrera. Si volvemos a leer el versículo 23, chequen, porque aquí ya está hablándonos en tiempo pasado acerca de Abraham. Pero si tenemos nosotros esta idea de tiempo futuro, y con Abraham ya sucedió, podemos tener esperanza el día de hoy. Versículo 23. Y no solo fue escrito por él que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes nos será contada. Fue escrito por Abraham, porque a Abraham se le fue dicho esta palabra de Dios para que él perseverara a través de toda su vida. Y para nosotros se fue escrito en la palabra para que nosotros leyéndola perseveremos a través de toda nuestra vida. ¿Sí? Es bien importante que hagamos eso, porque también nos mete en un buen de responsabilidad de nosotros tomar en cuenta el testimonio de las Escrituras. Y por eso vamos a nuestro segundo texto que les dije de prueba. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 9 y 10. Y terminamos en el 11. ¿Primera de Corintios qué? Primera de Corintios, ¿qué dije ahorita? Dame los segundos. Capítulo 10. ¿Qué dije, 9? Dame los segundos. Creo que me confundí. Sí, es 10, 9 al 11. Era 10, 9 al 11. Una disculpa. Primera de Corintios 10, 9 al 11. ¿Ah? En este texto se nos muestra, pero con un mal ejemplo. No con una fe buena, como podríamos decir nosotros, la fe de Abraham, sino con una incredulidad. ¿Sí? Entonces chequemos el versículo 9. ¿Qué dice? Dice, ni provoquemos al Señor,
como algunos de ellos, haciendo referencia a los israelitas en el desierto, le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Versículo 11. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza. ¿Sí? Notan el lenguaje similar, fue escrito, fue ejemplo. ¿Sí? Para nosotros, ¿para quienes ha llegado el fin de los siglos? Por el hecho de que nosotros nos encontramos en los últimos tiempos, que en los últimos tiempos, nada más para hacer el paréntesis, hacer referencia desde la muerte y crucifixión de Jesucristo hasta su segunda venida, por el hecho de que nos encontramos ahorita nosotros aquí, necesitamos ayuda del testimonio de las Escrituras. En este caso, de las personas que fueron incrédulas. En el caso de Romanos, de la persona, haciendo referencia a Abraham, que tuvo una fe buena que fue contada por justicia. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos enseña eso? Nos enseña, les dije, primer punto, versículo 22, la calidad de la fe. Segundo punto, nos enseña la enseñanza de la fe. La enseñanza de la fe, porque tiene que ser algo que tiene que estar continuando en nuestra vida. Y tenemos que continuar nosotros observando el testimonio de las Escrituras para recaer en eso. ¿Sí? Ahora, la siguiente parte del versículo, y lo que termina siendo hasta el versículo 25, lo que muestra es la unión entre nuestra fe y la fe de Abraham. ¿Sí? En otras palabras, la enseñanza que une nuestra fe con la fe que tuvo Abraham en su tiempo. Porque nosotros recibimos otra palabra, y eso tiene que quedar bien claro. Abraham recibió una palabra bastante específica, que era lo que estaba en Génesis. ¿Sí? Pero nosotros recibimos la palabra más completa, de acuerdo a lo que nos dice Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al versículo 3, que es la enseñanza de toda esta escritura. Por eso tenemos que ver los puntos de unión. Y entonces lo que vamos a ver en nuestro tercer punto, que es mitad del versículo 24 y versículo 25, es se me fue, ¿cómo voy a ponerlo? Dame un segundo. Era la universalidad de la fe, la universalidad de la fe. ¿Va? O sea, ¿qué es lo que se mantiene entre la fe de Abraham y nuestra fe? ¿Sí? ¿Qué es lo que continúa, podemos decir nosotros? ¿Sí? Y la primera parte que continúa en este tercer punto es el objeto de la fe. Chequen lo que dice el versículo 24. El objeto de la fe. Dice otra vez el versículo 24, dice, sino también por nosotros, a quienes será contada como, ahí viene, ahí está donde se ejemplifica las cosas similares, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. ¿Cuál es el objeto de la fe en este versículo? Es aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. O sea, en otras palabras, el objeto de la fe de un cristiano, tanto Abraham como nosotros, es Dios. ¿Sí? En el caso de Abraham, fue la palabra de Dios que estaba dando la promesa y le estaba diciendo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Abraham, tendrás una descendencia que será grande. Abraham, tendrás una tierra que será entregada y formarás parte de mi pueblo y tendré un pacto contigo. ¿Sí? Esas son las promesas que vimos hace 2 clases. ¿Se acuerdan? Todo eso, sin embargo, no hacía referencia meramente a tener fe en estas promesas, sino hacía tener fe en aquel que estaba dando las promesas. De la misma forma con nosotros. Nosotros tenemos toda esta palabra escrita que nos da un testimonio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Nosotros tenemos fe primeramente en aquel que planeó la muerte y resurrección de Jesucristo antes de todos los tiempos. ¿Sí? Noten que aquí no está haciendo referencia a tener una fe en la muerte y resurrección de Jesucristo meramente, sino está haciendo referencia primero en tener una fe en Dios. ¿Por qué? Y aquí vienen unas razones. ¿Por qué? Porque tú puedes, no está haciendo referencia solamente a creer en la muerte y resurrección de Jesucristo, sino creer en aquel que levantó a Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú puedes creer en que sucedió la muerte. Puedes tú creer en que sucedió la resurrección. Pero eso es meramente creer en hechos. Pero la fe cristiana no es solamente creer en hechos. Va más allá de creer en hechos. ¿Sí?
¿Qué es lo que hace la fe cristiana? La fe cristiana es de que va más allá de creer que Jesucristo en verdad murió y que resucitó, cosa que es necesaria. También cree de tal forma que tiene una relación a través de esta fe. ¿Sí? La fe de un cristiano no es yo creo en la realidad de algo, sino es yo creo colocando una confianza en una persona. En este caso, Dios. Yo creo y tengo una relación interpersonal con la persona que está diciendo estas cosas que sucedieron. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ok. Entonces, a pesar de que Dios trasciende todas las cosas, Dios forma una relación con las personas a través de la fe. Y las personas, para ser en verdad creyentes, tienen que tener una relación con Dios. ¿Sí? Tiene que existir esta relación con Dios. Entonces, primera cosa que vemos aquí, en este tercer punto que les dije es la universalidad de la fe, es que se tiene que tener un objeto de la fe, que es Dios, y se tiene que formar una relación con ese Dios. ¿Sí? Ahora, continuemos con esta universalidad de la fe. Y noten, dice, creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. ¿Cuándo fue, para los que estuvieron la vez anterior, cuándo fue la última vez que se mencionó un lenguaje similar al levantar de los muertos? ¿Se acuerdan? Ok, voy a irme unos versículos antes. Versículo 17. Chequen el versículo 17. Dice así. Unos segundos. Y está. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó. Es decir, Dios que da vida a los muertos. ¿Y notan ese paralelo? O sea, dice también creyó en Dios. Y creyó en Dios de una forma muy específica, como aquel que da vida de los muertos. A Abraham le fue hecho el creer en esta vida que se va a dar de entre los muertos. ¿Por qué? A Abraham, en el caso de Abraham, se le fue porque él tenía que creer que le iba a dar vida a su cuerpo, revitalizándolo para que tuviese hijos. Se le tuvo que dar el creer que él mismo iba a poder disfrutar de la tierra de Canaán, a pesar de que él vivió toda su vida separado de esta tierra y nunca lo observó. O sea, sí. Está. Ok. Continuamos. Si escucharon lo último que dije, ¿qué fue lo último que dije? Espera que me acordé. Ya me acordé. La parte de ser revitalizado su cuerpo, la parte de que él iba a ser resucitado para poder estar viviendo con Dios, ¿no? Observamos Juan y vemos, Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivo, y Dios dice, yo soy el Dios de Abraham. ¿Se acuerdan de esa parte? Va. ¿Qué es lo que tenemos que tener nosotros como cristianos en esta parte de universalidad de la fe? Es que tenemos que creer que Dios resucita a las personas y primeramente que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. En otras palabras, lo que dice el versículo 24, en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. ¿Ok? Entonces notamos esa parte.
Chequen la forma en la que lo está diciendo. Sin embargo, quiero que vean, porque no está hablándonos meramente de creer solo en el poder de Dios. Chequen otra vez. Dice, versículo 24, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. ¿Sí? No dice en los que creen en el poder de aquel para levantar de entre los muertos, sino creen en aquel que está levantando de entre los muertos. Esto nos habla del carácter de Dios. Por eso es la parte de esta relación. Y quiero que se vean porque se amplifica cuando vemos el versículo 25. Versículo 25, no solamente estoy hablando de levantar de los muertos y ya, sino de cuál es el significado que tiene este levantar de los muertos. Significado doble. Versículo 25 nos muestra otras dos cosas que son universales. Que fue entregado por nuestras transgresiones. O sea, Dios no solamente levanta de los muertos y ya, sino Él lo está realizando por algo que está sucediendo en su carácter. Llámese que Dios es justo. Dios es justo, por eso alguien tenía que cumplir la paga del pecado. ¿Sí? Y entonces nos dice aquí, Jesús nuestro Señor fue entregado por causa de nuestras transgresiones. ¿Sí? No solamente fue resucitado y ya, sino quiere dar a notar esto, fue entregado por todos nuestros pecados que son tan abundantes. La segunda cosa que muestra es que no solamente fue entregado por nuestros pecados para pagar estos pecados, sino también fue para entregarnos una vida nueva. Y la segunda cosa que menciona entonces es, y fue resucitado para nuestra justificación. Esta parte nos hace referencia a esta vida nueva. ¿Ok? Ahora, si nosotros agarramos entonces esas dos partes, tenemos una versión completa de lo que es predicar el Evangelio. Esas tres partes, perdón. Tenemos una versión completa de lo que es predicar el Evangelio de la forma más sintética que existe. Tenemos que hacer referencia a Dios, que está realizando las cosas. Tenemos que estar haciendo referencia a Jesucristo, que murió por los pecados, y tenemos que estar haciendo referencia a Jesucristo, que fue resucitado para nuestra vida. ¿Sí? Y quiero que vean y tengan esas tres en mente todo el tiempo en los últimos versículos que vamos a ver. Y vamos a ver dos versículos que se encuentran en Isaías 53 y un versículo que se encuentra en Hechos capítulo 4. ¿Sí? Primeramente, vámonos a Hechos 4. Hechos 4, para que nos haga referencia a cómo es que Dios es quien obra todas las cosas. ¿Ok? Chequen Hechos 4, versículo 28. Y quiero que noten, les voy a leer lo de Romanos, para que lo noten antes de que vayamos allá, pero para que ustedes ya tengan la página de Hechos 4. En Romanos, como aquel que levantó a Jesús de los muertos. ¿Ok? Estamos de acuerdo en esa parte. Dios levantó a Jesús de los muertos. Ok. Segunda parte. El Señor Jesucristo fue entregado pasivo. O sea, Jesucristo en este versículo no está diciendo yo me entregué a mí mismo por los pecados, que también es real. Pero lo que nos dice este versículo es que Él fue entregado por alguien más por las transgresiones. Y nos dice, y fue resucitado por alguien más para la justificación. ¿Quién es el actor de todo esto? Y lo que nos revela Hechos 4 es quién es ese actor. Hechos 4, versículo 28. ¿Quién es el que realizó todo? Y Hechos 4, 28 nos responde, ciertamente se ha juntado en esta ciudad, en Jerusalén, estoy leyendo desde el 27, bueno, estaba citándolo, en esta ciudad se unieron tanto Herodes, como Poncio Pilato, como los gentiles, como los pueblos de Israel, contra tu santo siervo. Podríamos pensar nosotros, quizás fue entregado por las transgresiones, por tanto nosotros lo entregamos a Jesucristo. Pero eso sería una respuesta a medias. ¿Sí?
La respuesta más completa es, versículo 28, se reunieron Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y los israelitas, versículo 28, para hacer ellos cuanto tu mano, Dios, y tu propósito, Dios, habían predestinado que sucediera. O sea, ¿quién estaba entregando a Jesucristo a la cruz? Ciertamente, hola amigos, ¿cómo están? 2 segundos. Se volvió a cortar, sí. Bueno, ahí ya estamos. Mi celular todavía se está conectando. Está. Isaías 53, vámonos a Isaías 53. Para que veamos las otras dos partes. ¿Cuál les dije que era la segunda parte? Fue entregado por nuestros pecados o por nuestras transgresiones. Ahora chequen lo que dice Isaías 53 en el versículo 11 y el versículo 12. ¿Ok? Isaías 53, versículo 11 y versículo 12. Y esa es la otra forma en la que lo dice dentro de este pasaje. ¿Okay? Dice Isaías 53, 11. Debido a la angustia de su alma, él lo verá, Dios, y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes despojo, repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. La parte final es la que está diciendo esta idea. Fue por los transgresores, llevó los pecados de muchos, intercedió por los transgresores. O versículo 11, cargó las iniquidades de ellos. ¿Sí? Y esta parte aparece de forma constante dentro de este capítulo de Isaías. ¿Sí? Pero quiero que vean esta parte. ¿Por qué? Porque no solamente entonces tenemos que proclamar nosotros a un Dios que está realizando la muerte de Jesucristo y su resurrección, sino tenemos que también nosotros proclamar a un Jesucristo y creer un Jesucristo que murió por todos los pecados que nosotros teníamos. ¿Sí? Y eso es bien importante. Ya sé que muchos pueden pensar, ok, eso es algo obvio, pero la verdad es que no lo es. No lo es para la mayor parte de las personas. ¿Sí? A pesar de que nosotros podamos decir, ¿por qué murió Jesucristo? Por nuestros pecados. No sentimos el peso de la transgresión que conllevan estos pecados. Y no nos damos cuenta que esto está haciendo referencia a pecados, una lejanía de Dios, está haciendo referencia a pecados, una corrupción dentro de nuestro ser extremadamente grande. ¿Sí? Si tú vas y dices eso delante de una congregación, muchos van a pensar de forma contraria. ¿Sí? Y si eso sucede aquí adentro, ¿cuánto más sucederá allá afuera? Entonces esa es la segunda parte. Él fue para poder comprar el perdón de nuestros pecados, por el peso tan grande que tenían nuestros pecados. ¿Okay? Quiero que vean una segunda razón por la cual se ve ese peso tan grande. No solamente porque hace referencia a transgresiones, que le otorga
la salvación a todas las personas. Si no fuese él, fuese cualquier otro hombre, tendríamos un peso que no sería lo suficiente para ir contra estas transgresiones, ¿sí? En otras palabras, el valor tan grande de su vida es lo que provee el perdón de los pecados. Y si no tuviese este valor su vida y su sangre, no tendríamos nosotros el perdón de todos los pecados. Por tanto, tenemos que ver nosotros que la entrega del Hijo de Dios es el mayor sacrificio que pudo existir. ¿Sí? Ok. Sí, vamos a terminar con esa parte, por tiempo. Pero bueno, y la tercera parte que tiene que mantenerse en esta predicación universal del Evangelio, que tenemos que recibir y predicar. Primera parte, aquel Dios que planeó. Segunda parte, Jesucristo, quien murió por las transgresiones. Y tercera parte, tiene que predicarse la resurrección de Jesucristo. Y tiene que creerse la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo que nos señala esta resurrección nos apunta a la resurrección que vamos a tener también nosotros, junto con él, ¿sí? Una resurrección que lo coronó a él. Primera cosa, una resurrección que lo coronó en los cielos. Cuando él resucita, él es ascendido, él es coronado, sentado a la diestra del Padre. Cuando él resucita, él envía al Espíritu Santo una vez que ha sido coronado, ¿sí? Cuando él resucita, él es el primero de muchos hermanos que van a resucitar, ¿sí? Todas esas cosas se ven dentro de su resurrección. Y entonces tenemos aquí unidas la autoridad del Hijo del Hombre y tenemos unidas el destino de cada uno de los creyentes, que gracias a que Jesucristo fue resucitado, nosotros podemos tener vida. ¿Ok? Es la idea. Si Jesucristo no fuese resucitado, digamos que nada más hubiese muerto por todos los pecados, ¿podríamos decir nosotros? Seríamos perdonados. Por supuesto que sí, ¿sí? Pero si no resucita y no nos unimos a Él en esta resurrección, nosotros no tendríamos vida. Solamente tendríamos perdón de nuestros pecados. Nosotros seguiríamos actuando mal. Y todos estos pecados que fueron perdonados no valdrían para nada, porque no podríamos entrar a la presencia de Dios, aún así. Solamente tendríamos este perdón de pecados, ¿sí? Sin esta presencia de Dios. Pero cuando Él resucita y nosotros nos unimos en fe a Él, nosotros recibimos justicia. ¿Ok? Él resucita, nosotros nos unimos para poder tener la misma justicia que Él tiene y formar parte del pueblo de Dios, para poder luchar contra los pecados, para poder nosotros estar teniendo una vida nueva y estar habitando en la presencia de Dios. Básicamente esa es la idea. ¿Okay? Regresemos a Romanos 4 y terminamos ahí. Romanos 4 y terminamos. Chequen 2 versículos más. ¿Ok? Vamos a leer entonces todo lo que leímos ahorita. Versículo 22. Y les agrego del versículo 5. Del capítulo 5, perdón. Del capítulo 5. Dame 2 segundos. Es que accidentalmente fui a Hechos. Entonces aquí está. Va. Romanos 4, versículo 22. Les dije. Y comenzamos con los que vimos ahorita. Dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Por qué? Por la calidad de su fe, que estaba dependiendo de la gracia de Dios, ¿sí? Y no solo por él fue escrito, sino que estas enseñanzas del Antiguo Testamento son para que también nosotros tengamos esperanza y seamos enseñados por Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque también a nosotros se nos será contada, ya sea que sean nuevos creyentes que vienen aquí y se les cuenta su fe por justicia, o que son creyentes actuales que tienen que vivir en esa fe y se les tiene que contar por justicia el día de hoy. Todo creyente va a tener esta fe. Como los que creen, ¿y qué es lo que tenemos que creer entonces con esta fe? Tenemos que creer en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, en aquel que estuvo realizando absolutamente todas las acciones. Chequen capítulo 5, versículo 8. En aquel que entonces demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, envió en este caso a Jesucristo a morir por nosotros, ¿sí? En aquel, versículo 6 del capítulo 5,
que cuando éramos débiles, a su tiempo, envió a Jesucristo para morir por los impíos. ¿Sí? En que entonces levantó a Jesús de los muertos, a nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Chequen la palabra nuestro, nos habla de una relación con Dios. ¿Sí? Nuestro está haciendo referencia, no solamente es un Señor, es mi Señor. Y versículo 25, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones, porque éramos débiles, porque teníamos pecado, ¿sí? Y fue resucitado para nuestra justificación. Y entonces quiero que leamos nada más, para terminar, el capítulo 5, versículo 10. Dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, tiempo pasado, seremos salvos, tiempo futuro, por su vida. ¿Sí? Es lo que nos está haciendo referencia con esta idea. Resucitados. Tenemos que ser salvos. Salvados futuros, salvados presentes y salvados pasados. Y terminamos. Bueno, Meni, ¿me ayudas a orar, porfa, también para terminar? Y muchas gracias. Y una disculpa por todos los errores. Meni, ¿sientas? Ay, Vas. perdón. Dale. Ok. Señor, te damos gracias, Padre, por este estudio, Señor. Gracias porque a pesar de que hubo fallas técnicas, Señor, nos permites aprender acerca de toda esta obra, Señor, de la justificación, Señor, del Evangelio, sobre la resurrección, sobre esta esperanza, Señor. Todo esto que aprendimos, Padre, ayúdanos a tenerlo bien en mente durante, no solamente hoy, durante lo que dure esta semana, sino para toda nuestra vida, Señor. Y no solamente quedárnoslo nosotros, sino poder compartirlo a las demás personas para que más personas puedan llegar a ti, Señor, para que tú hables a sus vidas y transformes sus corazones y que más personas sean justificadas por medio tuyo, Señor. Te damos gracias por este estudio, Señor. Permítenos seguir aprendiendo más sobre este libro de Romanos, Señor. Gracias por todos los que están aquí conectados, Señor, por los que lo van a ver después y que van a ser enseñados por ti, Señor. Gracias por todo, Padre, por este regalo maravilloso. En el nombre de Jesús, amén. Amén.